Buenas noches, bienvenidos a Macronoticias, el mejor noticiero económico de México. A continuación, mi compañera Karina les explicará sobre el keynesianismo. Gracias, Daniel. El keynesianismo es una teoría económica desarrollada por John Maynard Keynes. El keynesianismo nace con el fin de mediar los problemas ocasionados por la Gran Depresión iniciada a partir de la caída de la bolsa en Wall Street. El 19 de octubre de 1929, suceso conocido como Martes Negro y que significó el fin del liberalismo económico vigente hasta entonces. Se planteaba el crecimiento de dos vertientes, el incremento de la inversión pública y la extensión de los servicios públicos. ¿En qué consiste el keynesianismo? El keynesianismo explica cómo una economía en el corto plazo aumenta o reduce su nivel de producción con tan solo variar la función de demanda agregada. Quiere decir que en el corto plazo, los empresarios a un precio determinado pueden ofrecer toda la producción que el mercado demanda. O sea, que si el mercado demanda mucho, producirá mucho. Si demanda poco, producirá poco. O sea, todo depende de la demanda agregada de la economía. También dice que los trabajadores se equivocan y que basan sus expectativas salariales en situaciones pasadas y no en pronósticos matemáticos. El planteamiento general que hizo Keynes en materia económica es que debía incrementar el gasto público en los periodos de recesión, haciendo que el Estado incrementara en un déficit para generar demanda adicional que estimulara. De esta forma, Keynes confiaba que el gobierno podía moderar y hasta eliminar los ciclos económicos interviniendo en la economía. La principal innovación que realizó Keynes consistió en afirmar que el desempleo puede deberse a una insuficiencia de la demanda y no a un desequilibrio en el mercado de trabajo. Según Keynes, cuando la demanda agregada es insuficiente, las rentas disminuyen y se pierden puestos de trabajo. Cuando la demanda agregada es alta y crece, la economía prospera. Principales características del keynesianismo. Teoría macroeconómica donde se consolidan los términos de demanda agregada y oferta agregada. La renta nacional es considerada como dependiente de la demanda efectiva. Refutación del liberalismo. Rol del Estado como único ente que puede regular la situación del desempleo. Denuncia la falacia del ajuste automático propuesto por los clásicos y se enfoca hacia un equilibrio cambiante. El modelo determina una función lineal en la que el consumo esté determinado por el ingreso y la riqueza. ¿Qué dice la teoría keynesiana respecto a la inflación? La inflación, según la visión keynesiana, es un fenómeno relacionado con la demanda agregada, que es igual al consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones. Si estamos frente a una economía en donde hay desaprovechamiento de los factores de la producción, el aumento de la demanda agregada podría compensarse con el aumento de la oferta agregada, con lo cual podría evitarse la inflación. ¿Cómo interviene el Estado según la teoría keynesiana? Para que se reactive la economía del país, incremente la producción y se generen empleos, Keynes propone una fuerte intervención del Estado a través de la fórmula antes mencionada. Para que haya consumo, bajan los impuestos. Para que haya inversión, bajan los intereses. Y así, los empresarios compran más, incrementando el gasto público a través de la administración pública para que se hagan más escuelas, más hospitales, etc. Con todo esto, propone la combinación y conjunción de un crecimiento económico ilimitado y una redistribución de la riqueza. ¿Qué dice el keynesianismo con respecto a la demanda? Tiene que consumir algo para sobrevivir. A partir de ahí, cuando mayor sea el ingreso, mayor será el consumo. La función de consumo es creciente del ingreso, pero también del ahorro. Cuanto más rica sea una sociedad, mayor proporción de sus ingresos podrán destinar al ahorro. Es de esperar que las familias de ingresos altos ahorren una producción mayor. Es de esperar que las familias de ingresos altos ahorran una proporción mayor de su ingreso, mientras que las familias que obtienen un ingreso bajo necesitan consumir aún más de lo que ganan. Keynes también trata en su teoría que cuando la demanda agregada es insuficiente, las ventas disminuyen y se pierden puestos de trabajo. Cuando la demanda agregada es alta y crece, la economía prospera. Y lo que propone es aumentar la demanda agregada a través de la política fiscal. Aumentar el gasto público y
disminuir impuestos y la política expansiva que lograrán llegar a un crecimiento y estabilidad económica. A continuación, regresamos con mis compañeros Jacobo y Carolina. Bienvenidos de vuelta a Macronoticias. Mi nombre es Jacobo Vázquez Mirado y mi compañera Carolina Romero. A continuación, Carolina les hablará sobre un tema nuevo. Muchas gracias, Jacobo. Buenas noches. A continuación, en este espacio tocaremos el tema sobre la explicación y demostración de la diferencia entre el PIB nominal y el PIB. 3. En el PIB real no tiene efecto la inflación. No importa, 3. 1, 2, 3. En el PIB real no tiene efecto la inflación, ya que compara todas las cantidades con el precio del año base. De esta manera, es más fácil apreciar si la economía tuvo crecimiento o no. En cuanto al PIB nominal, registra el valor corriente. No es recomendable utilizarlo para compararse con años anteriores, pero sí para hallar estructuras. Por ejemplo, cuando representa el sector agricultura, el PIB total. En el PIB nominal sí se tiene un efecto en la inflación. Un ejemplo, si en una economía la inflación es del 10% respecto al año anterior y el PIB nominal es de 8%, el PIB real sería de menos 2%. Esto quiere decir que la economía ha caído en términos reales, refiriéndose al PIB real, aunque nominalmente, hablando sobre el PIB nominal, cuando hubo un aumento en los valores, como consecuencia del incremento de los precios. Ahora, la inflación es un aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a través del tiempo. Se calcula a partir de estimar cuánto ha aumentado el precio de las canastas básicas de bienes y servicios durante el último año. La inflación debe de mantenerse en un punto en el que no sea ni tan alta ni tan baja. Si es muy baja, los comerciantes pierden el interés en ofrecer sus bienes, y si es muy alta, los individuos compran menos. En México, el objetivo de mantenernos entre el 2 y el 4% es el que tenemos actualmente. En el mes de agosto del 2017 se alcanzó 6.66%, tomando en cuenta todos los factores que ayudaron, como los acontecimientos con el presidente de Estados Unidos y la volatilidad del dólar. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el déficit de la inflación. Se ha comentado que el déficit fiscal puede causar inflación a través de dos canales. El primero tiene que ver con un impacto en la oferta de dinero en la economía, mientras que el segundo se atribuye al nivel deseado de los individuos de mantener cierto nivel de liquidez, demanda de dinero. En cuanto al primer canal, en México, no existe la posibilidad de que la inflación se vea directamente afectada por esta vía, ya que si bien el Banco de México puede impactar en la oferta de dinero comprando o vendiendo bonos gubernamentales, la Constitución establece que no habrá autoridad que pueda ordenar a dicha institución financiamiento. Asimismo, en la ley del Banco de México se instituye que el Banco Central no debe prestar ni adquirir valores del gobierno federal, excepto bajo condiciones específicas. Por lo anterior, los déficits públicos no son financiados por el Banco de México. Por otro lado, existe una vía indirecta a través de la cual el primer canal puede afectar a la inflación. Esto sucede cuando el gobierno financia su déficit pidiendo prestado al sector privado. Al hacer esto, el incremento de la demanda por crédito en los mercados financieros provocaría un aumento de la tasa de interés. Para prevenir dicha alza, las autoridades monetarias comprarían bonos, monetizando parte de la deuda, es decir, el Banco Central imprimiría dinero para comprar la deuda. Sin embargo, el nivel de dinero en la economía se vería incrementado al igual que la inflación, debido a la relación positiva que ésta guarda con la cantidad de dinero circulante. Por su parte, el segundo canal por el cual el nivel de sus precios puede sufrir un impacto es a través de la demanda de dinero, es decir, la cantidad de dinero que las personas desean tener en un tiempo determinado. De esta forma, si el gobierno tiene un déficit presupuestario y las autoridades correspondientes no monetizan la deuda, la tasa de interés subirá, lo que provocaría que los agentes económicos desearían disminuir su cantidad de dinero, llevando a un exceso en la oferta de dinero y por lo tanto a un incremento en la inflación. Finalmente, es importante mencionar que el déficit público, ya sea la vía de la oferta o la demanda de dinero, puede ser una amenaza en la estabilidad de precios. Muchas gracias, vamos a una breve pausa, a continuación regresaremos con nuestros compañeros Karina y Daniel. Estamos de vuelta en Macronoticias.
Vamos a hablar sobre la pobreza laboral. La pobreza laboral es una situación en que el ingreso laboral de un hogar no es suficiente para alimentar a todos sus miembros. Es importante tener un bajo porcentaje de pobreza laboral, ya que en caso de tener un alto porcentaje, los individuos no podrían acceder a alimentos, educación, transporte, etc. En México se espera un porcentaje de 20.5% de pobreza laboral. En el primer trimestre del 2017 al segundo trimestre hubo un ascenso de 1.2%. El 30% no se tocaba desde el segundo trimestre del 2012 con 38.9%. Ahora hablaremos un poco sobre la teoría de Keynes. A la inflación se le define como el aumento general de los precios. En otras palabras, se ha descrito como el impuesto más cruel porque se come nuestros ahorros y salarios. La inflación se mide por el cambio porcentual en el IPC, Índice de Precios al Consumo. La inflación se guía por la demanda global. Cuando hay inflación, se tiene que contrarrestar bajando esa demanda global, subiendo el consumo, es decir, subiendo los impuestos. Así como también es necesario aumentar la inversión y subir los tipos de interés, disminuyendo el gasto público y elevando el tipo de cambio para las exportaciones. La inflación sube cuando la demanda de la canasta básica en México aumenta. El desempleo. El desempleo se le conoce como el porcentaje de la fuerza laboral que no cuenta con empleo. Se mide como el número de desempleados por el número de personas en la fuerza de trabajo. Existen tres tipos: friccional, parte natural del porcentaje de búsqueda de empleo; cíclico, cuando la economía entra en recesión; y estructural, personas que son reemplazadas por la tecnología. Para combatirla, se tiene que subir la demanda global. Esto se logra estimulando el consumo, es decir, bajar los impuestos, teniendo a las familias más dinero para consumir, o bajar los tipos de interés, reducir el costo del dinero, sumándole un aumento en el gasto público para generar empleos y una disminución en el tipo de cambio. Vamos a otra breve pausa. Estamos de regreso con Macronoticias. Adelante, mi compañera Carolina. Nace la política fiscal, la cual se basa en el gasto público y los impuestos. Existen dos tipos de política fiscal: expansiva, aumenta el gasto público y bajan los impuestos, y la restrictiva, que esta reduce el gasto público y suben los impuestos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un caso donde la macroeconomía retomó y renació. Me refiero a la crisis del 2008, es la crisis financiera del 2008, la cual se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el año 2006, que provocó aproximadamente en octubre del 2007 la llamada crisis de las hipotecas subprime. Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de manera extremadamente grave desde inicios del 2008, contagiándose primero al sistema financiero estadounidense y después internacional, teniendo como consecuencia una profunda crisis de liquidez y causando indirectamente otros fenómenos económicos como una crisis alimentaria global, diferentes derrumbes bursátiles, como lo fue la crisis bursátil en enero del 2008 y la crisis bursátil mundial de octubre en 2008. En conjunto, una crisis económica a escala internacional. Buscando una solución a largo plazo, el gobierno de los Estados Unidos de América otorgó un rescate de $700 millones para comprar la mala deuda de Wall Street a cambio de una participación en los bancos. El gobierno quería pedir préstamos en los mercados financieros mundiales y esperaba que pudiera vender los bonos malos en cuando el mercado de la vivienda se hubiese estabilizado. El gobierno del Reino Unido lanzó su propio rescate, haciendo 400 millones de libras disponibles a 8 de los más grandes bancos del Reino Unido y empresas de vivienda a cambio de participación al capital de ellas. A cambio de su inversión, el gobierno espera obtener una participación en los bancos. Esto quiere decir que en ese momento la macroeconomía fue aplicada y resurgió después de tantos años. Muchas gracias. Aquí nos despedimos. Esto fue todo por nuestra parte y nos vemos la próxima semana en Macronoticias. Muchas gracias.